Hoy, querido público, vamos a exponer mentiras, ¿sí? Seguramente, ya has observado en Internet que circula una noticia replicada por varios medios, como CNN, como El País de España, en el cual afirman lo siguiente, textual. Lukashenko derribó la farsa de Putin. Los extremistas no querían huir a Ucrania, querían huir a Bielorrusia. Lukashenko contradice a Vladimir Putin y pide no meter a Ucrania en este asunto. Ajá. Patrañas y más patrañas, amigos. ¿Qué ha pasado? Sí. Seguramente, insisto, si ustedes colocan ahora mismo en Google Lukashenko, Putin, Ucrania, van a encontrarse con varias notas de varios medios hablando sobre un supuesto malentendido, una supuesta descoordinación entre Rusia y Bielorrusia sobre lo que pasó realmente con los extremistas. Seguramente encontrarán frases como Lukashenko derriba las mentiras de Putin. Lukashenko le pide a Putin no hablar mal de Ucrania. Nada de eso, nada de eso. Pasó lo siguiente. Alexander Lukashenko, como ya sabemos, presidente de Bielorrusia, acudió a una conferencia de prensa. ¿Para qué? Entre otras cosas, era de interés de los medios de comunicación saber si es que Bielorrusia también estaba tomando medidas de seguridad luego de lo ocurrido en Moscú, luego del atentado del 22 de marzo. ¿Correcto? Alexander Lukashenko, en conferencia, habló con la prensa. Le preguntaron, entre otras cosas, cuál había sido la coordinación con Rusia en el contexto del atentado en Moscú. Lukashenko, por supuesto, respondió a estas interrogantes que sí hubo un diálogo profundo con Vladimir Putin. Entre otras cosas, sí se elaboraron estrategias para responder un posible interés, repito, un posible interés por parte de los extremistas de infiltrarse en suelo bielorruso. Díganme ustedes si eso se cataloga como titular, digamos, propuesto por la CNN como Lukashenko derriba los mitos de Vladimir Putin y descarta que los extremistas hayan querido huir a Ucrania. Esa ha sido la antojadiza interpretación de los medios de comunicación, queridos amigos. Y acá hay un detalle que yo quiero comentar. Vamos a hablar seguramente del sesgo de confirmación. Sabemos que hay gente que cuando lee una noticia, una información, no quiere contrastar, la da por sentado porque evidentemente está de acuerdo con lo que propone este medio. Yo entiendo que tal vez la CNN, apelando al sesgo de confirmación, invocaba a su público a creer en esta farsa. Ahora, hay algo, quien les habla ha trabajado para medios que no son necesariamente de habla hispana y para medios de habla hispana. Normalmente cuando uno cita una información de un medio que no es de tu mismo idioma, lo que haces es generar un hipervínculo para que las personas puedan ingresar al origen de la información, puedan acceder y, si así lo desean, utilizar una herramienta para traducir lo dicho en este medio. Es algo muy sencillo. Bueno, obviamente la opción de traducir en Google no es 100% efectiva, pero al menos te da una idea, ¿no? El punto es que estos medios, curiosamente, al momento de informar sobre este hecho, simple y llanamente hablaron del medio de comunicación del cual partía la noticia, pero en ningún momento generaron un hipervínculo como para que la gente, por mera curiosidad nada más, ingrese y contraste si efectivamente las palabras que fueron citadas por Lukashenko eran correctas o fueron sacadas de contexto. Lo que Lukashenko dijo fue lo siguiente: es verdad que tuvimos una comunicación con el señor Vladimir Putin, que habían sospechas de que estos extremistas buscarían huir de Rusia, obviamente, y buscarían huir de Rusia, y que habían sospechas de que podían o irse a Ucrania o irse a Bielorrusia. Eso es algo evidente, y así lo entendía Lukashenko. Lo que dijo Lukashenko fue:
Desde luego, desde luego, estoy 100% seguro que si estas personas hubiesen querido ir a Bielorrusia, nosotros lo hubiésemos impedido. Y tal vez por eso, esto lo dijo Lukashenko, tal vez por eso se dieron media vuelta y decidieron irse a Ucrania. En ningún momento Lukashenko dijo, señores, tenemos información de primera mano que los extremistas del ISIS, iban a invadir suelo bielorruso y tenían planeado ingresar a nuestro país. Nunca lo dijo Lukashenko. Pongo en juego mi cargo en prensa alternativa que Lukashenko no dijo eso. No lo dijo. Y es como lo están vendiendo los medios de comunicación tradicionales, si se quiere, hegemónicos, como quieran llamarlo. Es como lo están vendiendo. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando vi la noticia. Dije, es muy raro que Lukashenko, lo primero que te vendían era Lukashenko desmiente a Putin, Lukashenko le dice al mundo, Ucrania no tuvo nada que ver. A mí me llamó mucho la atención porque entiendo hubo una comunicación fluida entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko luego del atentado. Hay que entender un detalle. Los extremistas cayeron en Briansk, es una provincia rusa. Si uno revisa el mapa, se dará cuenta que del lado de Moscú no había más camino que irse a Ucrania o a Bielorrusia, por la ubicación, donde estaba específicamente Moscú. Salvo que estos imberbes hayan querido irse al otro lado, el otro lado de Rusia, lo que me parece una locura, no tendría mucho sentido. Lo más cercano era escapar de Rusia y tenían como opción Ucrania y Bielorrusia. Y lo dijimos en este programa. No tiene mucho sentido que hayan querido ir a Bielorrusia, ¿no? O sea, evidentemente, ir a Bielorrusia para ser entregados por Lukashenko, lo digo metafóricamente, ¿no? Metafóricamente, es un sinsentido. Más lógica tenía que se vayan a Ucrania, independientemente si es que se comprobase o no que hubo una autoría de Ucrania, que es lo que aparentemente pasó, según las investigaciones del FSB de Rusia, ¿no? Era lo más lógico, que huyan hacia un país que no está precisamente en términos amigables con Rusia, era lo más evidente, ¿sí? Eso lo dijimos aquí, que era lógico, tenía sentido. Entonces, ahora lo que proponen los medios de comunicación es que Lukashenko ha reconocido que los extremistas no querían huir a Ucrania, sino a Bielorrusia, lo cual para ellos se tumba el mito de que los extremistas estuvieron involucrados con la mano de Kiev, que los extremistas fueron incentivados por el régimen ucraniano. Insisto, una interpretación antojadiza lo que dijo Lukashenko. Lukashenko dijo puntualmente ello, que hubieron sospechas de que estos personajes tenían planeado o irse a Bielorrusia o a Ucrania, pero Bielorrusia ya estaba preparada para eventualmente cerrarles el paso y que probablemente por eso decidieron huir a Ucrania, porque probablemente sabían que por Bielorrusia no iban a ingresar. No es que dijo que tenían información de primera mano, que iban a pisar Bielorrusia y se iban a perder por ahí por los bosques. No fue así. No es como lo están contando. Y es así como las narrativas empiezan a construirse, la posverdad. ¿Se acuerdan que hablamos de la posverdad? ¿Y por qué dije el sesgo de confirmación? Porque sí, hay un sesgo de confirmación de los mismos medios de comunicación. Porque si tú revisas la información de la CNN, que no fue debidamente contrastada, no digo por un tema irresponsable, es evidentemente un tema personal, ¿no? No es un descuido, es una motivación, es una ideología que está detrás de esto. No es que el editor de la CNN se equivocó, ups, no, nada que ver. Hay un tema de fondo, hay un tema de parcialidad de fondo, ¿no? Parcialidad. Entonces, el sesgo de confirmación llega no solo de parte de la gente que pueda leer esta información, sino de otros medios que han replicado este dato, como El País de España, por ejemplo, como Infobae. Amigos de Infobae, ¿cómo están? Eso es lo que vimos, un sesgo de confirmación, no tanto de la gente, sino de los propios medios de comunicación, replicando, rebotando la noticia. Me hizo acordar cuando en su momento se divulgó la información de ISIS, ¿no? Una información que desde luego descartaba cualquier participación de Ucrania en el atentado y que, insisto, partió de un medio de comunicación y los demás empezaron a replicar
sin colocar la respuesta de Rusia al respecto, ¿no? La posición de Rusia. Nada de eso pasó. Fue información que partió de un medio y los demás empezaron a rebotar. ISIS fue el culpable, ISIS fue el culpable. Pero nunca se preguntaron quién motivó a ISIS para esto. Y hasta ahora no se lo preguntan. Hasta ahora es una verdad absoluta y ahí murió el asunto. Fue ISIS y se acabó. Pues ahora, de una manera sospechosa, empiezan a hablar de un Lukashenko que desmiente a Putin, de un Lukashenko que dice y que le asegura al mundo los extremistas iban a pisar suelo bielorruso, no se iban a ir a Ucrania. Lukashenko deja a Putin en ridículo, Lukashenko hace quedar a Putin como un mentiroso. Cosas, es lo mínimo que se ha visto, ¿no? Es más, en Twitter, bueno, ahora se conoce como X, en redes sociales, muchos rusofóbicos han utilizado esta información para vender su producto, vender su idea. Desde luego nosotros desde este espacio estaremos informando, quizás ustedes dirán, parcializados, ¿no? Pero tratamos de traer a colación hechos puntuales y verificados, certificados. No estamos apelando sencillamente a sentimentalismos o algo que se le parezca. Lo que les estoy contando es cierto, ha sido tal cual. No me creo dueño de la verdad, pero basta con que ustedes coloquen en Google Lukashenko Putin y van a ver el festival que se ha armado de controversia, de enemistad, todo lo que han contado. Y el mismo Lukashenko lo dijo, hablé por teléfono con el señor Vladimir Putin después del atentado y me pareció una estupidez que los medios de Occidente salgan a criticarlo por no hablar minutos después del atentado, ¿no? Desde luego, Vladimir Putin tenía que tomar su tiempo necesario para dar una respuesta contundente. Eso lo dijo Lukashenko. Esos son detalles que no he mencionado, por supuesto. Han levantado la nota más por esa frase de Lukashenko, en la cual habla, insisto, de que tenían información de que los extremistas no se iban a quedar en Rusia, que tenían posibilidades de irse a Bielorrusia o Ucrania. Pero desde luego, no es que Lukashenko dijo abiertamente, es una verdad absoluta, estos señores iban a ir sí o sí a suelo bielorruso y Ucrania no tiene nada que ver. Sacado de contexto totalmente y nos explica esto, nos demuestra nuevamente cuál es la posición de las élites. No hay más que agregar, señores. Mi nombre es Enzo Anchante, me despido, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. No se olviden, si el video les gustó, denle su like, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Nos estaremos reencontrando muy pronto.